Muchas otras creencias pensaban y piensan que sus deidades, cuando eran ofendidas, se llenaban de ira, y para aplacar dicha ira, los creyentes debían ofrecer sacrificios, debían ofrecer sangre para calmar la sed de venganza de sus dioses. Otros piensan que mientras más cosas buenas hagan, más méritos hacen para ser perdonados. Jesús. Todas nuestras esperanzas para este mundo y el próximo se centran en Él. Jesús, incomparable. La Biblia nos presenta a un Dios totalmente diferente, el que había sido desobedecido por sus criaturas, que se habían rebelado contra Él y sus estatutos. Es el único Dios que no demandó de sus criaturas obra alguna para ganarse su perdón y misericordia. No había nada que pudiera hacer el ser humano por sí mismo. El Dios que presenta la Biblia es quien trae la ofrenda. Es el mismo Dios quien entrega el remedio, la solución para que nuevamente el ser humano sea restablecido. Ese es el Dios de la Biblia. Toda la eternidad y toda la historia giran alrededor de la cruz del Calvario. En cierto sentido, fue un sacrificio hecho desde toda la eternidad que culminó en el Calvario. ¿Por qué Dios, para perdonarnos, tuvo que enviar a Cristo a morir en la cruz del Calvario? ¿Por qué demandar la muerte de Jesús? ¿Qué de especial e importante hay en su muerte? ¿Existen evidencias de la crucifixión y muerte de Jesús? ¿Pagó Jesús algún castigo real en la cruz? ¿O fue la cruz simplemente una hermosa demostración del hecho de que Dios nos ama? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que no hay duda desde el punto de vista bíblico de que la cruz es una revelación suprema del amor de Dios. No hay duda en absoluto. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22. La maravillosa cruz revela el amor de Dios, no porque la cruz convirtió a un Dios que nos odiaba en un Dios que nos ama, sino porque en la cruz vemos a un Dios que muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero la cruz también fue el medio acordado por Dios, por el cual Dios podía contarnos justos sin que los miembros de la deidad se hicieran injustos. La cruz hizo posible que Dios sea justo y el justificador de los que están en Cristo Jesús. Cristo fue tratado como lo merecíamos, para que fuéramos tratados como Él se merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no estuvo en parte, para que seamos justificados por su justicia, en la que no participamos. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiéramos recibir la vida que era de Él. Por sus llagas somos sanados. Dios nos rescató en Jesús. Dios nos libertó en Jesús, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Nunca debemos olvidar que fue nuestro Dios quien inició nuestro rescate, quien se acercó a nosotros. Todo esto es de Dios, quien por Cristo nos reconcilió consigo mismo. Y continúa acercándose a nosotros hoy. Cuando aceptamos su invitación misericordiosa, caminamos en la certeza de la salvación garantizada por su muerte y resurrección. Escondida en un texto familiar del Nuevo Testamento, hay una verdad que los traductores suelen ocultar. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:3. Literalmente el texto dice que Cristo se convirtió en nuestro lugar de sacrificio.
Jesús demuestra cómo ama a Dios, pero había mucho más en juego. Llegó a soportar el inevitable castigo por la rebelión contra el carácter infinitamente justo de Dios. Jesús vino no para apaciguar, sino para cancelar la culpa y limpiar a los pecadores. De ninguna manera sobornó a Dios con un hábil juego de pies para satisfacer algún tipo de demanda personal. En cambio, fue un plan divino calculado del cual Pablo dijo: esto fue para mostrar la justicia de Dios, porque en su paciencia divina había pasado por alto los pecados anteriores. Era para probar en el tiempo presente que Él mismo es justo y que justifica al que tiene fe en Jesús. En otras palabras, en lugar de responder a la demanda de Dios, se hizo por iniciativa de Dios. Todos somos pecadores. El apóstol Pablo confirma la naturaleza universal del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin Jesús no hay esperanza, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Estas son las buenas noticias. En Jesús hay esperanza para todo pecador. A través de Él tenemos perdón, reconciliación con Dios. Tenemos paz. Por Él llegamos a ser hijos e hijas de Dios. A través de Él tenemos nueva vida. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una vez, nunca antes, nunca más, Cristo ofreció su propia sangre como un acto del amor eterno de Dios. Ningún precio era demasiado. Jesús pagó el máximo. Nunca puede haber duda sobre la suficiencia del pago de Jesús. Jesús lo pagó todo. Solo Jesús, el encarnado en carne humana, pudo hacerlo, y cuando lo hizo, hizo una obra completa. No compró un perdón a medias. No proporcionó una eliminación parcial del pecado. La suya fue una expiación perfecta para nosotros. Él nos liberó. La sangre de Jesucristo se convierte en el sustento de nuestras vidas. La sangre de Jesucristo se convierte en el título de nuestro hogar celestial. Ahora mismo Jesús aboga por su propia sangre por mí y por ti. La cruz le da a Dios el derecho de perdonar y justificar. La cruz es todo lo que Dios necesita para implementar la salvación. En la cruz todos los sacrificios del Antiguo Testamento se cumplieron. La cruz es el poder de Dios. Jesucristo es poderoso para salvar. Todavía hoy, el crucificado es capaz de cambiar a los hombres y a las mujeres, de quitar la culpa, de dar paz, de mostrarnos quiénes somos, de romper las cadenas de las drogas, del alcohol, de la fornicación, de transformar a los hombres y mujeres de hoy a su semejanza divina. Quisiera compartir contigo una evidencia de la crucifixión de Jesús. Académicos altamente influyentes como Marcus Borg y John Dominic, ambos afirman que el hecho de que Jesús murió crucificado es el hecho más seguro que tenemos de su vida. John Dominic afirma: la muerte de Jesús por ejecución bajo Poncio Pilato es tan segura como cualquier otro hecho histórico. En un artículo médico publicado en la revista de la Asociación Médica Americana, la decisión fue que la causa principal de la muerte de Jesús fue asfixia. El ABC de la salvación es: todos pecaron. He aquí el Cordero de Dios, venid a mí. Dado que lo esencial es aceptar a Jesús, es de suma importancia que sepamos exactamente lo que significa aceptarlo. Aceptar a Cristo es más que aceptar los hechos históricos sobre Cristo. Muchos creen en Cristo como creen en Abraham Lincoln, solo como un personaje histórico. Pero el Cristo de la historia debe convertirse en el Cristo de la experiencia si quiere ser salvo. Aceptar a Cristo es infinitamente más que un asentimiento de la mente a la verdad de que Jesús es el único Salvador del ser humano. Implica entregar la vida a su señorío. Aceptar a Cristo es más que simplemente unirse o asistir a una iglesia determinada, aunque eso es un requisito.
no es cargar una cruz, sino cargar contigo a Jesús y sus enseñanzas en tu corazón. Aceptar a Cristo implica tanto una operación espiritual como una acción mental. Aceptar realmente a Jesucristo es nacer de nuevo, vivir para Dios. El cristianismo es una relación con una persona. Todo contacto cristiano debe conducir a esa persona y esa relación. Hoy nuestros pecados son perdonados únicamente por el sacrificio de Cristo. Solo somos perdonados por aceptar ese sacrificio. ¿Quieres tú aceptar el sacrificio de Jesús a tu favor?